Oh,
Buenas noches, buenas noches. ¿Por qué todos están por allá arriba? Porfa, bajan. Se bajan, por favor. Gracias. Sí, profe, así es. Nos ubicamos, por favor, aquí abajo. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En este momento ya vamos casi al final de nuestra recta final en estos encuentros de los jueves. Espero que aprovechemos estos últimas semanas que nos quedan con nuestros invitados. Hoy tenemos al profe Jorge Andrés y espero que adquieran buenas preguntas, vayan ahí recogiendo preguntas para el profe en caso que tengan por ahí faltando 10 minuticos, hacemos sección de preguntas, dudas, inquietudes sobre el tema. Entonces, recuerden que no podemos consumir dentro del auditorio. 45 minutos de conexión, por favor, con el ponente. Y arrancamos entonces con el profe Jorge Andrés. Profe, muchísimas gracias. Bienvenido a este espacio nuevamente. Gracias, profe. Espérenme, yo pongo el cronómetro. No me vaya a pasar. Hola. Al favor, Gloria. Bueno, buenas noches a todos y todas. Qué gusto tenerlas y tenerlos por acá. Vamos a esperar, bueno, vamos a empezar mientras las compañeras que están entrando y quienes están sentando lo hacen de forma silenciosa para que no nos vayan a interrumpir mucho. Vale, voy a empezar. Ahí, está muy bien. Voy a sentar acá más bien, para que me vean todos y todas. Bien, voy a empezar presentándome porque a lo mejor la mayoría de ustedes no me conocen. Yo sí veo algunas caras conocidas porque los entrevisté cuando hicieron su entrevista o porque estuve con ustedes en la inducción. ¿Listo? Algunos, yo suelo tener una buena... Oiga, venga, antes de que se sienten. Bajen de una vez para que no pierdan y gasten ahí la energía sentándose. Entonces, para que hay mucha silla. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Andrés Jiménez Rodas. Yo soy docente del programa de psicología de la universidad. Llevo poco más de 2 años de docente acá y me dedico pues básicamente a la enseñanza y a la investigación dentro del área de la psicología social. Bien, inclusive pues si bien yo tengo una formación de base que es la psicología, por mi formación posgradual yo me considero más un psicólogo social que un psicólogo a secas. Entonces, desde donde les voy a hablar es desde la psicología social y desde los conceptos que yo he ido construyendo de la psicología social. Y el tema que les voy a hablar, pues como ya ustedes podrán anticipar por ese letrero que están viendo ahí, tiene que ver con el tema de masculinidades y básicamente con el tema de los estudios críticos de género y de masculinidades. Y para ello quiero contarles pues primero la historia de cómo fue que yo llegué a estudiar estos temas, porque es que esos temas me interesan y cuáles son los aspectos específicos que yo estudio o que yo investigo a partir de ahí. Resulta que cuando yo era así pues joven como ustedes y estaba con esa ilusión de convertirme en un psicólogo, pues una vez yo logré mi título, yo me gradué de psicólogo en el 2013. Una vez me gradué de psicólogo, pues yo no quería perder el impulso, yo quería seguir estudiando. Y para seguir estudiando, entonces yo lo que hacía era que miraba en las páginas de las universidades donde programaban seminarios o conferencias para ir a esos seminarios y esas conferencias y iba a ellas a ver de qué cosa me enamoraba o qué cosa me gustaba. Y en una de esas fui a un seminario internacional de psicología social y entonces yo dije, bueno, yo quiero ser psicólogo social y empecé a estudiar mi maestría en psicología social y me empecé a interesar por un tema muy específico, que es la identidad y la subjetividad.
¿Y a qué me refiero yo con eso? Me refiero con la identidad a ese, más que algo que los seres humanos tenemos, es a ese conjunto de categorías que nosotros utilizamos para identificarnos o para reconocernos a nosotros mismos. Y cuando hablo de la subjetividad, estoy hablando precisamente de esa conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos que nos permite tener una conciencia de los demás. Y empecé a estudiar ese fenómeno de la identidad y ese fenómeno de la subjetividad a partir de los movimientos sociales, ¿no? Yo era un joven, no me acuerdo cuántos años tenía, póngale que tenía que 22, 23 años y era así medio, ¿cómo decirlo? Como medio activista y así iba a marchas y siempre pues como con esa idea de la justicia social y todo eso. Entonces me empecé a interesar por los movimientos sociales y empecé a estudiar el fenómeno de la identidad y de la subjetividad en los movimientos sociales. Hasta ahí pues nada que ver con género, ¿no? Cero género. Pero en esas búsquedas y en esas lecturas, por entender la identidad, por entender cómo construimos, cómo configuramos una identidad y cómo configuramos nuestra subjetividad, me empecé a encontrar con teóricos y con teóricas que sí hablaban sobre el género, es decir, que hablaban, por ejemplo, de la identidad masculina, que hablaban de la identidad femenina, de cómo nosotros configuramos una identidad en un contexto social específico, en un periodo temporal en específico, y entonces ahí ya me empecé a interesar por el género, especialmente por una filósofa que se llama Judith Butler, que es una filósofa de lo que se conoce como las teorías queer, que las teorías queer son todas aquellas que teorizan, estudian y analizan críticamente los fenómenos de la diversidad de género y de la diversidad sexual. Entonces por ahí ya me empecé a preguntar como por esas cosas. Pero el giro hacia las masculinidades llegó cuando yo me gradué de la maestría. Yo me gradué de la maestría en el 2017. En el 2017 me gradué el 27 de febrero del 2017 y pues la intención mía era ya ponerme a trabajar porque ya llevaba mucho tiempo pues estudiando y ya como que era hora de ponerme a trabajar, pero resultó que salió una beca, pues una convocatoria para una beca para estudiar un doctorado y yo no sé si fui de buenas o de malas, pero me la gané y entonces empecé a hacer mi doctorado. Al final entonces no terminé trabajando, sino que seguí estudiando. Y la beca con la que yo me gano el doctorado estaba articulada a un proyecto de investigación que se llamaba así, Atribuciones societales de la violencia sexual hacia las mujeres en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín. Era una macroinvestigación en la cual estábamos estudiando cuáles eran las explicaciones que ustedes, universitarios, le daban a la violencia sexual que se comete hacia las mujeres. Entonces, como yo me gano una beca que está articulada a ese proyecto de investigación, a mí la universidad que me da la beca me dice, bueno, usted va a investigar para hacer su doctorado, pero va a investigar en una temática que esté relacionada con el proyecto de investigación que le da usted la beca. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, ¿qué voy a investigar yo sobre este tema de las violencias sexuales hacia las mujeres? Y pues la primera idea, no fue la idea más genial ni la idea más brillante, pero la primera idea que se me ocurrió es que yo iba a estudiar la violencia sexual hacia las mujeres, pero desde la perspectiva de los hombres que perpetúan actos violentos y agresiones sexuales hacia las mujeres. Básicamente quería estudiar qué pasaba, cómo configuraban su identidad masculina, cómo configuraban su subjetividad estos hombres. Y les digo que no fue la idea más brillante o la más original, porque cuando hago el rastreo de investigaciones sobre el tema, me encuentro que es un tema supremamente estudiado. Y es un tema en el cual nosotros ya tenemos, ustedes estudian psicología, ¿sí? Entonces van a entender cuando les hable en términos psicológicos. Es un tema que epidemiológicamente está muy bien estructurado y caracterizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos hemos dedicado mucho a estudiar cuáles son las características de los hombres violentadores. Entonces ya como que mi idea se fue cayendo y yo ya no sabía qué estudiar y resulta que en ese mismo ejercicio de buscar información para yo encontrar una idea de investigación, empecé a identificar que existían colectivos de hombres, grupos de hombres que se hacían llamar antipatriarcales, es decir, hombres que abiertamente estaban en contra de ¿qué?
de la violencia machista, denunciaban las brechas de género que existían entre hombres y mujeres, asumían una posición de respeto y de tolerancia hacia las diversidades de género, hacia las diversidades sexuales, y a mí esa vaina pues me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque ¿qué encontramos nosotros? Que los hombres, en términos generales, en nuestro contexto social, la tenemos un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de privilegios que nos permiten destacar de forma mucho más fácil en contextos económicos, en contextos académicos, en contextos políticos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y yo me preguntaba mucho por qué un hombre va a querer renunciar a eso. Porque un hombre se va a querer posicionar desde un lugar diferente de la masculinidad, aun cuando posicionarse desde un lugar diferente de la masculinidad implica cuestionarse a sí mismo, denunciar su propio machismo y reconocer sus propios errores como hombre. Eso me parecía muy interesante y finalmente encontré mi tesis doctoral, encontré mi investigación que se llama así: Discursos y narrativas sobre la transformación de la masculinidad en hombres activistas antipatriarcales. Yo sé que no es el título más bonito, el más original del mundo, pero fue el título que le encontré y ahí hice mi tesis. Y desde eso yo me gradué del doctorado en el 2021. Desde eso vengo estudiando, o sea, desde el 2017 hasta la actualidad, mi tema de investigación y a lo que dedico gran parte de mi vida académica es a leer, a investigar y a escribir sobre el tema de masculinidades. Bien, en su momento encontré como algo que me permitía conectar lo que ya venía investigando, que era el tema de los movimientos sociales, y juntarlo con el tema de la masculinidad. Hoy por hoy ya no me dedico a estudiar la masculinidad desde estos activismos, sino que estudio el tema de la masculinidad en relación con el fenómeno de la salud mental. Entonces, hoy me encuentro estudiando las relaciones y ciertas relaciones que existen entre la masculinidad y la salud mental. Ahí, ¿fui yo o fuiste tú? ¿Fuiste tú? Ah, fui yo, bien. Entonces sí tengo control. Bien. Entonces, vamos a considerar 3 puntos de partida, ¿no? Porque toda historia y toda cosa tiene que tener 3 puntos, bueno, no 3 puntos, ¿no? Tiene que tener puntos de partida, solo que el número 3 es estratégico porque es de fácil recordación. Entonces, el primer punto de partida para lo que les quiero hablar, que es esa relación que existe entre la salud mental y los estudios de género y de masculinidades, pues es precisamente la emergencia de estos propios estudios. Nosotros no siempre hemos teorizado y no siempre hemos pensado la cuestión de la masculinidad. Bien, nosotros venimos estudiando eso hace relativamente poco tiempo. Es decir, venimos preguntándonos sobre la masculinidad, sobre qué características tiene la masculinidad en nuestro contexto, qué implica ser un hombre en nuestros contextos, cómo llegamos a ser un hombre. Esa pregunta nos la venimos haciendo desde los años 70 más o menos. Y en Latinoamérica, pónganle desde los años 80. Entonces, precisamente es la emergencia de estos estudios lo que nos permite a nosotros, o al menos de este campo académico, lo que nos permite a nosotros preguntarnos por este tema. Pero, ¿qué es lo que nos preguntamos en los estudios de género de hombres y de masculinidades? Lo número 2, y es cómo se construye socialmente la masculinidad. Ojo, ojo, porque ahí les estoy diciendo algo muy importante, que si les hiciera un examen sería algo que les preguntaría, pero no hace, ¿puedo hacer un examen? No, sí, bueno, sí puedo hacer un examen. Ay, qué dicha. Pero va a pensar, listo, va a pensar, vale. Tal vez no, porque hoy juega Nacional y yo soy hincha del Nacional, entonces estoy exacto. Él ya lo ganó. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué estudian los estudios de género y de masculinidades? Estudian cómo se construye socialmente la masculinidad. ¿Por qué? Porque entendemos, y esto que voy a decir puede sonar un poco complejo y abstracto, entendemos que la masculinidad no es algo que yo tenga o algo que yo soy, sino que es algo en lo que yo soy. Suena un poquito abstracto. Voy a volverlo a decir para ver si logramos cogerle el hilo. La masculinidad no es algo que yo tenga
o algo que yo soy, sino algo en lo que yo soy. Muy enredado. Vamos a tratar de desenredarlo. ¿Qué quiere decir eso? Yo les dije ahora que yo estudiaba la identidad y la subjetividad, y que el estudio de la subjetividad consiste en entender cómo nosotros, como seres humanos, adquirimos conciencia de nuestra propia existencia, adquirimos conciencia de nuestra unidad histórica, y en función de esa conciencia que tenemos de nosotros, también tenemos una conciencia de los demás. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿quién de esta sala alguna vez ha recordado el momento preciso en el que se dio cuenta y dijo, ve, tengo un pene, tengo una vagina, entonces soy o un hombre o soy una mujer? Eso quizás recordamos momentos donde nos lo preguntamos, pero la mayoría de nosotros en nuestra existencia tenemos conciencia de nosotros marcados o dentro de una idea de género, sea hombre o sea mujer. Bien. Entonces, eso nos hace pensar que la identidad de género, sea hombre o sea mujer, es algo que nosotros tenemos, pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, en el transcurrir de los años, en el pasar de los días, los segundos y los minutos, esa idea de masculinidad y esa idea de feminidad no siempre han sido iguales, sino que cambian y se transforman. Y nosotros cambiamos y nos transformamos en función de cómo cambian esas ideas de la masculinidad y la feminidad en el tiempo. Entonces, esto nos da una clave fundamental, precisa y muy exquisita, muy finita, para entender lo que yo les digo cuando les digo que la masculinidad no es algo que yo tenga o algo que yo soy, sino en lo que soy. Porque cuando yo hablo de masculinidad, estoy hablando no de algo de una persona en específico, sino que estoy hablando de un conjunto de normas, creencias, imágenes y discursos que compartimos como cultura y del cual nosotros nos pegamos para hacer una lectura de nosotros mismos y una lectura de los demás. ¿Vale? Es decir, yo nazco y en la medida en que de a poquito mi familia me va insertando en el contexto cultural en el que yo estoy, yo voy siendo una persona, y cuando yo digo voy siendo una persona, es decir, voy adquiriendo conciencia de mí mismo en la medida en que voy estando y voy entrando en esos marcos culturales, en esas normativas culturales. Bien. Y eso es tan así que para yo poder decir que soy un hombre o para yo poder decir que soy una mujer, no basta con tener determinado cuerpo, sino que constantemente tengo que estar actuando, tengo que estar performando esas normativas de género. Y por eso me he visto así, porque se supone que yo soy un hombre. Y por eso mi cédula tiene un nombre de hombre. ¿Listo? Y por eso hago, juego o practico determinadas deportes o determinadas actividades, porque se supone que es lo que tengo que hacer para demostrar un hombre, que soy un hombre. Igual las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres piensen en qué momento, o sea, de la existencia dice que las mujeres tienen que tener el cabello largo o que deben de tener aretes. ¿Listo? O sea, y eso, o sea, no es que uno nazca con aretes, porque ustedes se imaginan donde uno naciera con aretes, pobres mamás, cualquier cosa se enredara ahí en esos aretes. No, a las niñas les abren los huequitos en determinado momento para empezar a involucrarlas dentro de esas normativas. Entonces, la idea de masculinidad y la idea de feminidad como un conjunto de normas, imágenes, dispositivos, discursos que definen en una época específica qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, es una construcción social. Y cuando hablamos de una construcción social, estamos refiriéndonos a que es históricamente situada. Es decir, que no es lo mismo ser hombre hoy a ser hombre hace 10.000 años, o no va a ser lo mismo ser hombre hoy a ser hombre dentro de 1000 años. Y les cuento una anécdota. ¿Listo? Siempre a nosotros nos remiten a la antigua Grecia. Y resulta que en la antigua Grecia
las relaciones sexuales entre hombres eran bien valoradas, pero no porque fueran homosexuales, no se les llamaba homosexualidad, porque no se cuestionaba ese aspecto o esa forma de relacionarse, sino que las relaciones entre hombres, las relaciones sexuales entre hombres eran bien vistas por una razón supremamente machista. ¿A que no saben cuál es? A ver, tiene que ver por ahí. Por ahí va, por ahí va. Pero sí, tienes mucha razón, por ahí va. Ahorita lo cogemos. Sí, por allá. También, muy relacionado también con el tema del conocimiento. Tiene que ver con eso, porque la mujer no era una ciudadana, la mujer solo tenía un papel en el cuidado del hogar y como un agente reproductor. Es decir, yo voy y tengo relaciones sexuales con una mujer no por amor, no por deseo, sino porque necesito reproducirme. Porque el verdadero amor era para los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los hombres blancos. Y cuando, por ejemplo, la compañera nos decía que tiene que ver con la transferencia del conocimiento, es muy cierto porque no quería decir que cualquier hombre pudiera tener relaciones sexuales con cualquier hombre, sino que solo podían tener relaciones sexuales hombres mayores con hombres menores. ¿Y por qué? Porque se supone que lo que hacían estos hombres mayores era transferir la sabiduría, las artes amatorias a estos hombres más jóvenes. ¿Listo? Entonces miren, que hoy por hoy las relaciones sexuales entre hombres vistas desde una perspectiva machista son condenables. Pero si nos vamos a la antigua Grecia, esa misma perspectiva machista celebraba y glorificaba las relaciones entre hombres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestra idea de género, nuestra idea de deseo, nuestra idea de sexualidad no es sustancial, no es eterna. Eso cambia, se transforma en el tiempo, en la medida en que el tiempo transforma los valores, en la medida en que con el tiempo, con las prácticas sociales, vamos cambiando nuestra perspectiva y nuestras formas de ver el mundo. Muy bien. Bueno, es que no he dicho la tercera. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que hay un campo de estudios de género y masculinidades, sabemos que estudiamos cómo en determinadas épocas se construye una idea de masculinidad y, por ejemplo, ¿cuál es la idea de masculinidad más tradicional en nuestro contexto? A ver, imagínense cuál es la persona que ustedes dicen, ese es un verdadero hombre. Personaje público, que ustedes digan, ese es un verdadero hombre. A ver, ¿quién? ¿Quién dice yo? ¿Mm? ¿Quién es un verdadero hombre? Alguien que represente la virilidad, la masculinidad. ¿Quién? Yo soy sordo. John Cena, sí, John Cena, por ejemplo. ¿Cómo es él? Es grande, musculoso, vale, tiene una voz gruesa. Muy bien. ¿Quién más? Otro hombre así que represente nuestro ideal de masculinidad. ¿Quién? La Roca, Superman. ¿A quién de aquí se ha leído 50 sombras de Grey? Ay. Díganme, ¿quién se atreve a describirme cómo es Christian Grey? Un hombre blanco, muy atractivo, listo, medio degenerado, con mucha potencia sexual. ¿Y qué otra característica tiene? ¿Cómo? Vale, ¿y tiene qué? Tiene mucha plata. Y si ustedes me preguntan, ¿qué nos dicen los estudios de género y masculinidades sobre cuál es la construcción social de masculinidad en nuestro contexto? Les vamos a decir que el ideal de masculinidad en nuestro contexto es un hombre fuerte, atractivo, con potencia sexual, autosuficiente y además de eso que tiene éxito económico y tiene éxito con las mujeres. Es decir, Christian Grey es un perfecto ejemplo de lo que representa el ideal de masculinidad en nuestra sociedad. Bien, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? El problema es que esa forma de entender la masculinidad es problemática. ¿Y por qué es problemática? Porque tiene efectos en la forma en cómo nos relacionamos los hombres con nosotros mismos y efectos en las formas en cómo los hombres se relacionan con otros hombres y con las mujeres. Entonces, muchos hombres, por demostrar su fuerza, ¿qué hacen? Atentan, por ejemplo, o tienen conductas de riesgo, porque como yo soy tan varón, yo soy capaz de manejar una moto a 160 kilómetros por hora sin casco. O porque yo soy tan varón, puedo beber hasta que me caiga, porque entre más bebo y entre más licor aguante, más macho soy. O porque como yo soy tan macho, no necesito ir al médico. Y solo voy al médico ya cuando tengo la próstata así como el tamaño de una pelota de béisbol, y eso es un cáncer que ya no me pueden curar. O porque como yo soy tan macho, no voy a ir donde un psicólogo, donde una psicóloga, porque ir donde un psicólogo o una psicóloga es para maricas y yo soy un macho. Y entonces no voy al psicólogo y no voy a la psicóloga. Y luego termino en un pozo emocional tan berraco que termino suicidándome. Y entonces si ustedes se ponen a mirar y analizar las problemáticas sociales asociadas a una idea de masculinidad, empezamos a encontrarnos algo muy curioso, y es que aquellos hombres que persisten y se adhieren a la idea tradicional de masculinidad tienen 5 veces más probabilidades de consumar un suicidio que las mujeres. Tienen 3 veces más probabilidades de sufrir de un trastorno de dependencia de sustancias psicoactivas que las mujeres. Tienen 5 veces más probabilidades de morir por un accidente de tránsito. Tienen y son mucho más propensos ¿a qué? A involucrarse en riñas y peleas. ¿Vale? Entonces nosotros empezamos a estudiar todo eso y empezamos a decir, bueno, venga, ¿y cómo nosotros podemos entender este problema de la masculinidad y cómo podemos relacionarlo con la salud mental? Y entonces encontramos este punto de confluencia. Empezamos a entender que cuando también nosotros hablamos de salud mental, no todos los determinantes de la salud mental son individuales o son biológicos, sino que existen unos determinantes de la salud mental que son sociales. Y uno de esos determinantes sociales de la salud mental es precisamente el género o las estructuras sociales que nosotros tenemos del género y la forma en cómo nosotros nos adherimos a esas estructuras de género. Les voy a oiga, venga, bajen, es que no las dejan, ahí mismo las mandan a bajar. Es que yo es para evitarles la vergüenza que les digan en público que bajen. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, le estaba diciendo que hay problemas de salud mental que no están determinados por situaciones individuales o por situaciones biológicas, sino por situaciones sociales. Por ejemplo, la pobreza. En los países pobres, las tasas de suicidio son más altas que en los países ricos. Nosotros teníamos el mito de que era el contrario, pero si uno se va y mira todas las estadísticas de salud mental que saca la OMS, uno se da cuenta que hay más probabilidad en los países pobres de tener suicidios que en los países ricos. O por ejemplo, las tasas de suicidio en la población afrodescendiente son mucho más altas que en la población blanca, en los hombres y las mujeres blancas, porque sufren mayores situaciones de discriminación. Igual en las personas que tienen una orientación sexual diversa. Y uno de esos determinantes sociales que afecta directamente la salud mental es la adherencia que tenemos muchos hombres a las normas tradicionales de género. Es decir, por querer demostrar y querer ser Christian Grey, terminamos no siendo Christian Grey, sino siendo personas con una incapacidad enorme, enorme de gestionar nuestras emociones, una dificultad impresionante para reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, un impedimento para pedir ayuda
y un agravamiento de problemas que son prevenibles por no pedir esa ayuda que se supone que deberíamos pedir, ¿vale? Entonces, el tema termina siendo pues muy complicado, termina siendo de gran interés y a eso, por ejemplo, es a lo que me dedico en este momento. Yo en este momento estoy cerrando una investigación sobre discursos masculinos sobre la salud mental en jóvenes. ¿Qué me interesa? Me interesa saber cómo ustedes, jóvenes, consideramos jóvenes a hombres entre los 18 a los 30 años. Es decir, si aquí hay alguien mayor de 30 años, no es que sea viejo, ¿listo? Pero tampoco es pues así que joven, ¿no? ¿Cómo? No. Son juventudes acumuladas. ¿Listo? Acumulan muchas juventudes. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho, yo tengo 2 auxiliares de investigación que son estudiantes como ustedes, que ustedes están en el primer semestre, ¿cierto? Que lograron llegar al 8º semestre y están haciendo su trabajo de grado y su trabajo de grado lo hacen siendo auxiliares y colaboradores de mi investigación. ¿Listo? Entonces ellos investigan conmigo. Y lo que hemos hecho es que vamos a, entrevistamos hombres y les preguntamos, vos, ¿cuál es tu ideal de masculinidad? Así como yo les dije, ¿cuál es un ideal de masculinidad? Les preguntamos eso, les preguntamos qué piensan sobre la salud mental y tratamos de ver algo. A nosotros nos interesa demostrar, no demostrar, sino comprender algo. ¿Qué nos interesa comprender? Nos interesa comprender si estos hombres de aquí, que son más jóvenes, que se supone que han crecido en un mundo más progresista, de una mirada mucho más amplia, con mayor tolerancia hacia los derechos humanos, con una visión mucho más diversa y mucho más abierta, hoy por hoy siguen teniendo los mismos ideales de masculinidad o los ideales de masculinidad han cambiado. Y nos interesa entender otra cosa, nos interesa comprender si ese cambio o ese no cambio está teniendo un efecto en cómo ellos están asumiendo su salud mental. No les... Ay, me devolví. Es que estaba haciendo el que no era. Perdón. Es que ya está tarde. Listo. Bueno, entonces, esto me lo voy a saltar porque no nos interesa por ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros en nuestra investigación? Y aquí sí me pongo muy denso, ustedes me preocupan, pero simplemente es una invitación para que lean más y para que estudien más. ¿Listo? Sí, me pongo muy denso. Entonces, yo pertenezco a una tradición investigativa. Ustedes se van a dar cuenta a la medida que van avanzando en la carrera que no todos los psicólogos y no todas las psicólogas estudian e investigan los fenómenos de la misma manera. A algunos les gusta ver imágenes del cerebro. Y si yo le digo, ¿qué es ser un hombre? A ver qué se le activa en el cerebro. ¿Listo? Y eso es maravilloso, es bacanísimo. Además que es bonito porque eso tiene colores y chispas, es muy chévere. Listo. Pero a otros nos interesa es ver cómo las formas en las que nosotros hablamos tienen un efecto en las formas en cómo nosotros configuramos nuestra identidad, nuestra subjetividad y gestionamos nuestras emociones. Eso se llama técnicamente lingüística cognitiva. Y básicamente tiene una hipótesis muy sencilla y es que las formas en cómo nosotros utilizamos el lenguaje para referirnos a nuestras experiencias tiene efectos en cómo nosotros percibimos nuestras experiencias. Les doy un ejemplo así rápido para que puedan entender lo que les estoy diciendo acá. Resulta que una vez cogieron a un grupo así, hicieron un experimento y le dijeron, vea, a ustedes les dieron una noticia y a ustedes les dieron otra noticia. La noticia de ustedes decía, el crimen es una bestia que se toma la ciudad. Y a este grupo de acá le dieron una noticia que decía, el crimen es una enfermedad que se toma la ciudad. Y luego les preguntaron a ustedes, venga, ¿qué hay que hacer para combatir ese problema? Y entonces ustedes lo que hicieron fue que como se les dio la noticia con la metáfora de la bestia, propusieron soluciones relacionadas a cazar, a capturar y a matar a esa bestia. Entonces las soluciones que ustedes dan es no, hay que capturarlos, hay que perseguirlos, seguir sus rastros y encerrarlos a todos. Y a estos que les dimos la noticia con la metáfora de la enfermedad, propusieron
otro tipo de estrategias, como hay que entender cuál es el origen de la enfermedad, rastrearla, tener acciones preventivas. ¿Y por qué esas diferencias? Si en teoría las noticias son las mismas, por las metáforas y por los conceptos con los que pensamos. Entonces a nosotros nos interesa saber cuáles son las palabras, cuáles son los discursos que utilizan los hombres para referirse a su masculinidad y para referirse a su salud mental. Y ver si hemos cambiado, si lo logramos, si salimos victoriosos, si podemos salir aquí cantando con toda seguridad que una nueva masculinidad es posible y que una nueva salud mental es posible, o si, por el contrario, vamos a darnos cuenta que todavía nos falta mucho trabajo por recorrer. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nosotros nos encontramos esto que yo le llamo tramas discursivas. ¿Y por qué tramas? Porque a mí me gusta mucho el drama y los dramas tienen tramas. Entonces, yo le llamo tramas discursivas. Y en esas tramas discursivas hay formas de hablar. Formas de referirse a qué? Referirse a la masculinidad y formas de referirse a la salud mental que para nosotros como investigadores, es decir, para Jennifer, que es una de mis auxiliares de investigación, para Salvador, que es otro de mis auxiliares, y para mí, nos parecen muy problemáticas. ¿Por qué? Porque las formas en que los hombres jóvenes hoy hablan sobre su masculinidad y hablan sobre la salud mental, en apariencia, parecen ser muy diferentes, parece que rompiesen con los ideales tradicionales. Entonces, por ejemplo, nos encontramos hombres que dicen, no, la masculinidad es algo que nos aprisiona, es una imposición social que no nos deja ser libres, que no nos deja desarrollar nuestra individualidad. Y a todas esas formas de hablar, nosotros las agrupamos en ese cuadrito blanco. Ay, verdad que esto tiene una luz aquí muy... Eso, acá. Lo ubicamos ahí, en ese cuadrito que se llama repertorios de autenticidad y adaptación. Es decir, todas esas formas de hablar en donde uno utiliza como esa metáfora de que la sociedad es como algo que nos persigue, que nos constriñe, que nos encierra y que la solución es escapar de ella. Y cuando nos hablan de salud mental, nos hablan, eso es muy curioso, porque nos hablan, nosotros les decimos, bueno, a ti te interesa tu salud mental y ellos dicen, sí, no, me parece súper importante, todo el mundo debería trabajar, hay que hablar sobre salud mental, hay que romper el estigma sobre la salud mental. Entonces luego nosotros les preguntamos, porque somos fastidiosos, entonces les preguntamos, oíste, ¿y en qué momento se supone que debe intervenir alguien en salud mental? Entonces él dice, no, cuando por ejemplo la persona ya perdió como toda la razón, como que la persona ya no es capaz de racionar de forma autónoma, ya no es capaz de darse cuenta de sus problemas. Y a eso lo ubicamos, a esas formas de hablar, las ubicamos en esto que se llama el repertorio racional, que son todas esas formas de referirse a la salud mental como la capacidad que yo tengo de razonar sobre mi propia existencia, y a la no salud mental como la pérdida de la razón. ¿Y cuál es el problema de esos discursos? Dirán ustedes. Si ellos están diciendo que hay que desestigmatizar la salud mental y están diciendo que sí, que hay que ser un hombre auténtico y romper con los moldes sociales, ¿cuál es el problema, Jorge Andrés? Usted sí es muy cansón, nada le sirve. ¿Por qué eso es un problema para nosotros? Porque estos repertorios, es decir, estas formas de hablar, en realidad no son formas de hablar diferentes, sino que son formas de hablar de lo mismo, pero de otra forma. Dicho de una manera más castiza, es la misma chucha, pero despeinada. ¿Ves? De forma pues como para que todos nos entendamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo les decía que en el discurso tradicional de la masculinidad está la idea del hombre que lo puede todo, del hombre que no se deja de nadie, ¿vale? Ese hombre que lo puede todo, que no se deja de nadie, que se pone los pantalones y asume sus problemas, tiene mucha resonancia con esta idea de autenticidad y adaptación. Y entonces, aunque lo que nosotros vemos es que estos hombres denuncian los supuestos valores tradicionales de la masculinidad, luego los reafirman en su discurso. Es decir, dicen, esa masculinidad ya no me representa, pero inmediatamente después
ellos la reafirman en sus formas de hablar. Y la reafirman en algo que nosotros conocemos como el discurso del management. ¿Saben qué es el discurso del management? Todos ustedes son psicólogos y psicólogas. Yo lo entrevisté a algunos de ustedes. ¿Listo? Entonces yo me acuerdo de las respuestas que ustedes dieron, porque yo tengo como esa capacidad de acordarme de esas cosas que yo sé que luego se las voy a cobrar. Y digo yo como, uy, ya cuando les toque clase conmigo, cuando encuentre conmigo, les voy a cobrar eso. Y resulta que la mayoría de ustedes, cuando yo les hago una pregunta en la entrevista, y es que me recomienden un libro. Y cuando me recomiendan un libro, me empiezan a recomendar un montón de libros de autoayuda. Entonces yo digo, esa la voy a guardar para cuando en el primer semestre les hable sobre el discurso del management, echárselas en cara. Y es que resulta que muchos de los discursos de autoayuda en realidad transmiten un mensaje que es muy perjudicial. Y es que para yo tener una salud mental basta con que yo me haga cargo de todo. Y resulta que no, porque somos seres sociales, somos seres gregarios y necesitamos de la ayuda del otro, del apoyo del otro, para nosotros poder solucionar nuestros problemas. Y la idea de que yo soy autosuficiente y que yo todo lo puedo manejar, en realidad es una reactualización discursiva del discurso tradicional de la masculinidad. Y por otro lado, esta idea de repertorio racional, es decir, entender la salud mental como la capacidad de razonar y hacerme cargo racionalmente de mis problemas y la no salud mental como la pérdida de esa racionalidad, resulta que es muy común también en los discursos biomédicos sobre la salud mental, que entienden la no salud como una enfermedad. Y hoy por hoy, seguro ustedes lo van a escuchar mucho, la OMS define la salud mental como un estado integral de bienestar psicológico, físico, social y económico, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿qué conclusión es la que yo quiero dar? ¿O qué es lo que les quiero decir después de toda esta historia y de toda esta retahíla? Que llevo un año para llegar a estas dos ideas, y yo sé, me puedo esforzar más. Voy a tratar de eso. No, mentiras, hay más ideas detrás de eso, y no que no todos se los puedo decir de una, ¿no? Hay que guardar el misterio. Hay que dejar algo para después. Pero lo que les quiero decir es que en mi forma de entender la psicología, en mi forma de hacer psicología y en mi forma de investigar psicología, yo lo que hago es que miro cómo la gente habla sobre las cosas que le importan o sobre las cosas que creen que son. Y analizo esos discursos que la gente construye sobre las cosas que le pasan para entender cómo eso se articula a ciertos ideales sociales, se articula a ciertas estructuras sociales. Y en la pregunta sobre la masculinidad y la salud mental, que yo les decía, a nosotros nos interesaban dos cosas. Uno, ver si los hombres hoy tienen una concepción diferente de la masculinidad. Y dos, ver si eso tenía un efecto diferente en la forma en cómo entiende la salud mental. La respuesta por ahora es que todavía no. Que en realidad persisten los discursos tradicionales de la masculinidad machista, del macho, del todo lo puedo, solo que con palabras más bonitas, y que todavía tenemos una noción de la salud mental como una enfermedad que nos hace perder la razón y que nos lleva a la locura, y no como ese estado de bienestar integral, psicológico, físico, económico y social. Eso nos deja una lección. Eso nos deja a ver yo si la anoté acá. No. Eso, es que me estoy devolviendo, es que siempre hago lo mismo. Acá, es acá. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, son los mismos valores de la masculinidad hegemónica, solo que los modulamos, hacemos una modulación de esos valores, una idealización del individuo tremenda, cuando lo que se supone es que tenemos que generar redes de cooperación. Y pues esto que no les voy a decir qué es, porque ahí me quedo y me enrollo en otro asunto. Entonces, finalmente lo que les quiero decir con todo esto es que ustedes son psicólogos y psicólogas en formación. E independientemente de la práctica o del campo en el que lo vayan a ejercer, clínico, organizacional, educativo, social, deportivo, me imagino que cuando ustedes se gradúen ya va a haber psicología espacial o ciberespacial para hacer psicología en el espacio. Independiente del campo en el que ustedes lo vayan a desarrollar, ustedes se van a encontrar con sujetos que se reconocen como hombres o se reconocen como mujeres
y que esas formas de reconocimiento como hombres y mujeres están determinadas por ciertos valores culturales que tienen consecuencias directas sobre nuestra salud mental. Y ustedes tendrán que mirar si esos discursos están cambiando, si esos discursos no están cambiando y cómo desde su acción como psicólogos y psicólogas pueden generar transformaciones, cambios en esas narrativas para que los hombres vivan una experiencia de su masculinidad más chévere, más tranquila, más creativa, cuidadora, democrática, no violenta, afectiva, y para que también las personas tengan una vivencia de su salud mental mucho más tranquila, menos estigmatizante, menos como problemática, sino mucho más abierta desde la colaboración, desde el reconocimiento y desde la construcción de redes comunitarias o redes cooperativas. Eso es lo que tenía para... Vean, esperen que me faltan 40 minutos, 40 segundos para los 45 minutos, entonces voy a gastarme eso diciéndoles que muchas gracias, que ese soy yo, ese es mi correo por si quieren alguna vez saber más de estas temáticas, que ese es mi Instagram, por si quieren saber más de esas temáticas. No subo chisme de mi vida, no hay chisme de mi vida, solo hay cosas sobre la masculinidad y sobre conferencias y eso. Por si les interesa la temática, ahí lo pueden seguir. Les agradezco mucho la atención y ojalá haya alguna pregunta para que las conversemos aquí en estos minuticos que nos quedan 15 segundos, no ya. Listo, vamos a dejarlo así. Les quedo debiendo 15 segundos. A ver, ¿dónde? Sí, adelante. Tu nombre primero. Súper, esa es una muy buena pregunta, Diana. Hay varias cosas. Lo primero es, nosotros como psicólogos y psicólogas tenemos que construir espacios seguros para la expresión de esos afectos y de esas emociones. ¿Y qué características tienen esos espacios seguros? Primero, no hay una ridiculización y una minimización de los afectos. Es decir, si nosotros en algún momento le decimos como psicólogo y psicóloga, ay, no sea así, pues tampoco es para tanto. O si le decimos como sea varón, eso un hombre lo afronta con berraquera, ahí fallamos, ¿no? O sea, tenemos que generar un espacio de aceptación y compromiso, como algunas terapias de la tercera generación que se denomina así, aceptación y compromiso. ¿Y qué implica esa aceptación y compromiso? Es llevar a estos hombres a que acepten sus emociones, esas sensaciones que generan malestar como normales. ¿Y cómo las normalizamos? Mostrando que hay muchos otros hombres que pasan por lo mismo. ¿Y cómo lo podemos hacer? En el contexto de la terapia lo podemos hacer a través del diálogo, mostrando ejemplos culturales, películas que nosotros podamos recomendarles para que reflexionen sobre eso. O si trabajamos en un contexto más grupal, lo que podemos hacer es círculos de hombres donde los hombres expresen esas emociones y lo que nosotros hacemos es que nos damos cuenta que, ay, mira, ese man también, ese man que se ve tan fuerte, también siente esta inseguridad. Entonces, vamos normalizando y cuando normalizamos esas emociones o esa sensación de vulnerabilidad, es más fácil comprometernos con acciones para una mejor gestión y una mejor transformación de eso. Entonces, esa sería como la principal recomendación. ¿Dónde? ¿No? Por aquí levantaron también la mano. ¿Él también? Sí. Yo creo que cambia. Lo que no sé es si va a ser un cambio total, radical y si me vaya a tocar. Listo. A ustedes cuando ustedes es en primer semestre, entonces no les tocó la carrera, pero les va a tocar el otro año. Nosotros este año, el marzo o abril, bueno, este año, en el primer semestre, hicimos una carrera atlética por la salud mental, ¿no? Es una cosa bien chistosa porque por la salud. Ah, bueno, sí, ahora el domingo 4 de noviembre, 5 de noviembre, por ahí está, quien estén, ¿cierto? Hay una caminata. Bueno, nosotros hicimos una carrera por la salud mental, es decir, correr por la salud mental, como si la salud mental estuviera allá y hubiera que alcanzarla y corríamos. Entonces, a mí eso me pareció una idea buenísima, a Gloria no, pero a mí me pareció una idea porque a ella no le gusta correr, pero a mí me encanta correr.
Listo. De hecho, una de mis pasiones es correr. Entonces yo utilizo una de las metáforas del running, dos metáforas del running, dos cosas que nosotros siempre decimos en el running para, para responder a esa pregunta, de si algún día va a cambiar. Lo primero es que esto es una carrera de fondo, es decir, es como correr 42 kilómetros. ¿Alguno ha corrido 42 kilómetros? Bueno, es duro. Listo. Y toca ir suavecito. O sea, uno arranca suave, reguladito, reguladito, guardando energías para en los últimos 10 kilómetros, es decir, después de haber recorrido 32 kilómetros, sí darle a toda. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. O sea, no va a haber un cambio, una transformación así global de una que tú digas, aquí hay un punto de cambio radical, sino que son cambios sucesivos. Y lo otro, la otra metáfora en el running es que para correr rápido hay que correr despacio. Listo, entonces nosotros, la gran parte de nuestros entrenamientos corremos despacio, como tortuguita, eso nos pasa a todo el mundo, porque la velocidad la dejamos es para las carreras. ¿Y para qué me sirve eso? Para simplemente entender que no tampoco tenemos que salir a toda y salir a fan, sino que con pequeñas acciones, poquitas, despacio, aquí y allá, se van generando esas transformaciones. Pero es complicado, ¿no? Porque es un contexto muy complejo. Nosotros llevamos más de 1000 años con estas ideas y con estas formas de entender la masculinidad, entonces no te puedo decir que la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero sí, van a haber cambios, van a haber transformaciones, ya hay cambios, ya hay transformaciones. Hay hombres que, por ejemplo, asumen su paternidad desde una postura mucho más afectiva, mucho más comprometida, que asumen la responsabilidad en sus hogares. Hay hombres que se movilizan ya por esto, entonces uno dice, bueno, ya hay unas transformaciones, no son globales, pero ahí vamos en ese proceso. ¿Quién más? Todavía no juega Nacional, todavía falta. A las 8. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. El refrigerio se los dan en Deliu a cambio de un billetico. Si tienen billeticos, sacan el billete y allá les dan su refrigerio. No, pues todo pues hay que dárselo. Ya les di conocimiento, aliméntense en ustedes. Listo. Bueno, de verdad, muchas gracias. Un gustazo y espero que nos volvamos a ver. Profe, luego me envías esa grabacióncita.